Mongo Databases, sistema de gestión en documentos y colecciones. Identificar los conceptos básicos del sistema gestor de bases de datos basados en documentos para proyectos multimedia, su instalación y operación. En este curso utilizaremos el sistema gestor de bases de datos Mongo Databases que opera bases de datos documentales. Mongo Databases es simple para el desarrollo, es basado en documentos y es un sistema consistente y tolerante a particiones. Mongo Database es un sistema de BJSON, ¿sí? O Binary JavaScript Object Notation. Esta es una versión modificada del JSON que permite una búsqueda rápida de los datos. Estas bases de datos se componen de colecciones que se componen de documentos que son los BSON mencionados anteriormente. Cada colección puede tener 0 o más documentos y cada documento podrá tener 0 o más atributos similares a una clave de valor. Estos documentos no siguen ninguna estandarización o esquema, por lo que dos documentos de una misma colección pueden ser totalmente diferentes en cuanto a sus atributos. Cuando se realiza una consulta al sistema gestor de bases de datos, se devuelve un cursor, que básicamente es un conjunto de datos con los que se podrá contar, ordenar y demás operaciones dadas. Deben tenerse en cuenta varios parámetros para saber qué versión de Mongo Database usar, como la versión del sistema operativo y capacidad del procesador. Bueno, inicialmente vamos a tratar de instalar Mongo Database Community Edition en Windows. Esto es diferente a Atlas de Mongo Database, que no requiere instalación. Vamos a instalar la versión 4.4 en este momento, ¿sí? Debemos ir entonces al sitio donde aquí donde se descarga el instalador, que es este, ¿sí? Seleccionamos la versión la más estable que está en el momento, 4.46 Windows, y le decimos que descargue el MSI. Al descargarlo nos termina con este software que está aquí, ¿cierto? Este paquete de Windows Installer, que es para Windows 64, Windows 86 o 64, o sea, Windows de 32 bits o de 64 bits. Aquí es muy recomendable que tengamos un sistema de 64 bits porque el sistema de 32 bits tiene un límite de uso en memoria de 2 gigas. ¿Sí? Bueno, muy bien. Hacemos doble clic aquí. Vamos a ejecutar. Nos arroja esta ventana. Decimos que si los términos se aceptan. Y aquí venimos y le dimos dónde van a colocarlo. Aquí es muy importante colocar que vaya como servicio. ¿Por qué como servicio? Para que se vaya ejecutando, o sea, se ejecute recién iniciemos la máquina y no tengamos que ir a ejecutarlo cada vez que lo necesitemos. Si no lo quieren, si lo quieren, digámoslo así, si no quieren que se ejecute directamente, pues le dicen que no se instale como servicio. Yo por lo general le digo que si lo utilice y aquí, bueno, por defecto está en C. A decirle que sí. Y vamos a decirle que ponga Compass. ¿Qué es Compass? Si no tenemos Compass, vamos a tener que utilizar consola para hacer todas las operaciones, lo cual es bastante engorroso, ¿sí? Si están acostumbrados, pueden utilizar la consola de Windows, o sea, por ejemplo, este que sale aquí, CMD, ¿cierto? Esta es la consola de Windows, van a tener que utilizar esta consola para realizar los cambios de los comandos y cambios en la base de datos. Por lo general, muy recomendable instalar Compass. ¿Listo? Entonces aquí le decimos que tenga activo esto y le decimos que lo instale. Dependiendo de la versión del computador, dependiendo del tipo de computador, se va a demorar un poco, no se va a demorar un poco. Por ejemplo, se dando cuenta, en este momento se está demorando un poquito.
Vamos a pausar un momento mientras tanto. Listo. Finalmente terminó. Podemos ver. Me instaló el Mongo Compass, que es la interfaz gráfica que yo les decía. Aquí tenemos nuestros datos, diferentes tipos de visualizaciones. Listo. Cerramos. Nos pregunta qué necesitamos tener. Le decimos que, sí, por ejemplo, que tenga los actualizaciones automáticas. Digamos que no envíe nada, que lo vamos a decir que está bien. Listo, muy bien. Este es el compás. Vamos a dejarlo allí. Finalmente dice que ya terminó. Listo. ¿En dónde queda instalado Mongo? Usualmente queda en C, ¿cierto? Archivo de programa. Mongo Databases. Aquí está el servidor. Nuestra versión. El binario y estos dos que son los más importantes, ¿sí? Mongo es el normal. El, digámoslo así, el servicio que tal como tal tiene que estar corriendo. Y Mongo Server, que es este que está aquí. Estos dos los vamos a utilizar para correr el servidor como tal. Ya lo vamos a ver. En este momento entonces ya tenemos el Mongo Database instalado. Vamos a comprobar que ya quedó bien instalado. Para eso venimos aquí, abrimos la ventana de comandos y ejecutamos mongo d raya version. Nos va a decir que no existe. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que no está vinculado directamente dentro de las variables de entorno. ¿Qué son las variables de entorno? Ustedes ya sabrán que las variables de entorno son las que utiliza Windows para comunicarse o saber en dónde están las carpetas generales de uso, digámoslo así. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es venir y copiar toda la dirección donde lo instalamos. Acuérdense dónde están estos tres archivos, ¿cierto? La copiamos y la vamos a agregar al entorno. Listo, ¿cómo agregamos entonces el path general que teníamos aquí en Windows, ¿cierto? En cierto programa, pongo database, server y el binario, acuérdense que es esta dirección completa. Listo. Y como comprobamos, al correrlo, bueno, en ese momento ya no sirve, pero porque ya agregué la variable. ¿Cómo agregamos la variable? Entonces, venimos directamente aquí a este equipo, le damos botón derecho, propiedades, y aquí tenemos las variables de entorno del sistema. Una vez abierta esta ventana, tenemos aquí donde dice path, ¿cierto? Le damos a editar. Y fíjense que yo ya lo tengo aquí agregado. ¿Cómo se agrega? Entonces le damos aquí nuevo, sencillamente pegamos, le damos enter. Yo no lo voy a agregar ahí. Vamos a aceptar, aceptar, aceptar y listo. Si ustedes siguen ejecutando la línea de comando y le sigue diciendo que no funciona, o sea que no está, es porque sencillamente hay que cerrarla y volverlo a abrir. Entonces ahora, por ejemplo, mongo d version y nos va a informar que tenemos la base de la database version, es la 4.446, que es la que tenemos, y que funciona tanto en 32 como 64 bits. Una vez instalado, hay que revisar que esté funcional la dirección de referencia de las bases de datos de Mongo. Primero se ejecuta el servicio MongoD en una consola de Windows.
Si todo está correcto, el servicio debe mantenerse sin cerrarse, si no, aparecerán errores como el siguiente. Si aparece este error non-existent path, quiere decir que no está creado el directorio y por tanto MongoD no puede arrancar. Este error se corrige fácilmente mediante la creación de un directorio en C. Este directorio tiene el siguiente formato: C data /db. Como quien dice, en el directorio, en el disco raíz C, se coloca una carpeta que se llame data, y dentro de la carpeta que se llama data le colocamos una carpeta que se llama db. Puede evidenciarse el correcto funcionamiento de la nueva dirección con las nuevas líneas de comando que aparecerán específicamente del network, donde nos indica que está esperando en el puerto local, en este caso usualmente el puerto 127.0.0.1. Ya una vez tengamos el MongoD escuchando en este puerto que acabamos de mencionar, todo debe estar correcto. Como quien dice, ahora debemos utilizar Mongo. Para esto abrimos otra consola sin cerrar la anterior mediante cmd para poder ejecutar Mongo. Si existe un error o no se quiere escribir la línea de comando completa de dirección, se recomienda colocar el directorio, como les decía anteriormente, data y db en C. En este punto debe aparecer una ventana que nos muestre una bienvenida a la versión de Mongo junto con la versión del servidor. En el caso que estamos, en el momento que estamos grabando y utilizándolo para este curso, se utiliza la 4.4.6. Es importante tener claro que deben ejecutarse los dos programas mediante consolas diferentes para tener los dos servicios ejecutándose al tiempo. Como lo mencionábamos, entonces primero una consola con MongoD para inicializar la base de datos servidor y Mongo en otra consola para ejecutar el shell o base de trabajo para la base de datos. Una vez todo esté listo, podemos cerrar las dos consolas. Es importante realizar el siguiente procedimiento para que no queden ejecutándose en segundo plano. Primero, en la ventana que tiene Mongo, ¿sí?, que está ejecutando el servicio Mongo, escribimos exit, lo que nos da como resultado un bye por parte del servicio. Como segundo paso, deberá cerrarse la ventana de MongoD. Esto se hace presionando la tecla Control y al mismo tiempo la tecla C. Esto cancela la línea de comandos y cierra el comando de MongoD. Asimismo, cierra la consola ejecutando este comando automáticamente. Si no lo hace, se debe cerrar manualmente al recibir el mensaje de Connection Ended que arroja la consola. Conclusiones. Se expusieron las principales características de Mongo Databases, así como la versión a instalar y pasos a seguir. Se expusieron las diferentes configuraciones para inicializar y mantener el servidor de Mongo Databases mediante las consolas de MongoD y Mongo.